Volvemos a esta Casa No es Hotel. En la segunda parte, como les había anunciado, la diputada Susana Rivero, que ha presidido esta comisión de investigación con el tema del caso Odebrecht a través de la empresa Camargo y Correa, donde en abril de este año se habría revelado, se habría conocido que que la empresa pagó sobornos en Bolivia. Es así que se conforma una investigación para conocer de qué se trataron estos sobornos, en qué periodo se dieron, alrededor de la construcción de qué carretera, etcétera. Susana, bienvenida a esta Casa No es Hotel. Cuando en abril se conoció el tema, te he invitado, así que no nos podíamos quedar sin hacerte la invitación esta noche para que nos cuentes qué al final es lo que arrojó esta investigación. Bienvenida a esta Casa No es Hotel y aprovecho de felicitarte. Hoy día es día del Beni, sé que acabas de llegar. Felicitarte a tus paisanos a través tuyo. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Susana, y bueno, un saludo a mi gente. Tuve que venirme a cumplir con este deber. La primera vez que hablamos de este tema efectivamente fue en tu programa. Recuerdo perfectamente que en ese día, en la mañana, el deber había hecho un reportaje sobre el tema Lavallato, viajes, incluso Carlos Mesa amenazó al deber y a mí en persona por haber venido en la noche a tu programa a decir que los datos del deber tenían cierto valor. Bueno, trabajamos durante 180 días en esta comisión de asamblea, es decir, con diputados, diputadas, senadores, senadoras de oficialismo y oposición. Y lo primero que hicimos fue comprender cómo trabajaban las empresas brasileñas, cómo era su modus operandi, cómo era que sobornaban. Y nos fuimos a conseguir la sentencia que le hicieron ya a Odebrecht en juicio. Él confesó en este juicio y he traído aquí la sentencia porque en estos meses se ha dicho de todo, de manera hasta canalla y cobarde, porque ahora traigo los documentos para mostrar que todo lo que se afirmó desde la comisión tiene un respaldo documental. Odebrecht confesó en Estados Unidos que ellos sobornaban en paquetes, en maletas o con transferencias bancarias. Quiere decir que no todo era por cuentas bancarias. También confesó, y eso está acá en la sentencia, hacían pagos en efectivos, tanto dentro como fuera del Brasil, en paquetes o maletas, o con transferencias bancarias. Ellos también confiesan que pagaban para asegurar los contratos y se comprometían a realizar pagos futuros, dice. O sea, lo hacían en cuotas, coincidentemente con lo que revela el deber en un primer momento, que eran pagos en cuotas. Y también confiesan un modus operandi. Aquí está el modus operandi, descripción general del esquema de soborno, y ellos cuentan que contactaban a funcionarios de alto nivel, partidos políticos, porque obviamente el soborno es para algo, o sea, no es un regalo, el soborno es para tener un funcionario de alto nivel, para que le haga el favor y le asegure el contrato. Nos fuimos también al Perú. Hay un escándalo monstruoso en el Perú, ya van 4 presidentes. Sí, Alan García hoy día, por ejemplo, Alan García, que se negó, igual que Carlos Mesa, durante 6 meses y no sé cuántos años, que esto era una injusticia, que no tenía nada que ver, justo hoy ya pide asilo. Es un escándalo muy grande. Nos fuimos al Perú y nos reunimos con la comisión homóloga nuestra. En Perú ya llevan 2 legislaturas investigando, en investigación paralela, el Ministerio Público por un lado y su Congreso por otro. En el caso boliviano nos pidieron que hiciéramos una investigación de 6 meses para ver si había llegado Lavallato a Bolivia o no, y obviamente no somos la instancia que iba a procesar, es simplemente una instancia investigativa previa. ¿Qué nos dijeron los peruanos? Coincidentemente con lo que confesaba Odebrecht en Estados Unidos en su juicio. Contactaban personas de alto nivel porque necesitaban asegurar su negocio, lo hacían todo por decreto y no dejaban que las instancias técnicas trabajaran con las normas normales. Todo lo dirigían por decreto, ponían interinos ad hoc, funcionarios de mucha confianza para que garantizar esas decisiones. Y bueno, nosotros encontramos un esquema idéntico en Bolivia. Susana, el informe final de la comisión determina
que se investigue una lista de personas, ¿no? O sea, determina que se han marcado indicios. Y yo lo que te quiero preguntar, para que la gente pueda conocer, ¿cuáles son los indicios que te llevan a pedir una investigación sobre esta lista de personas? Por supuesto que sí. Mira, yo tuve que irme a mi departamento, estamos de aniversario, y escuché estos días después de nuestro informe, que fue contundente, otra vez una serie de distorsiones, ¿no? Porque, claro, hay gente que va a seguir mintiendo. Ha mentido durante estos 6 meses y va a seguir mintiendo. Mira, lo primero que nosotros hicimos, como te dije, fue ver el modus operandi. Y el modus operandi en Bolivia es idéntico. Tenemos aquí, les puedo mostrar, cómo en el gobierno del señor Carlos Mesa se instruyó a hacer la carretera Roboré-Puerto Suárez, que era una carretera completa, es una carretera cruceña, por decreto. En 120 días haga usted licite la carretera, le instruyen a Caminos. He traído aquí el decreto supremo. Inicio el 20 de agosto de 2004. Con el decreto le dicen licite. Al poquito tiempo, con otro decreto, dividen la carretera en 2 tramos. En este decreto lo firma el que aparece todos los días difamándome, el señor Alarcón, que aparece ahora de abogado de Carlos Mesa. En ese momento era viceministro de Justicia, y lo ponen de interino justo para que firmen estos decretos de dividir el tramo en 2. La gente dirá, interinos hay siempre. Claro que hay, pero la norma de interinato dice que el interino que va a reemplazar a otro ministro es otro ministro o un viceministro de la misma área. Fíjese que en este caso traen al de confianza, igual que hacían en Perú, en Estados Unidos, en Brasil, en Venezuela, en Argentina. Traen al de confianza de otro lado y lo ponen a firmar este decreto que dividen en 2 la carretera. Justo un tramo se adjudica a Camargo Correa, que es donde están anotados los sobornos y que salen todo el tiempo noticias, y el otro tramo se lo adjudicó Odebrecht. También con decreto supremo, en el gobierno de Carlos Mesa, el día en que abrieron los sobres, calificaron, hicieron los de Caminos un informe diciendo que no cumplían los pliegos de licitación, con un decreto les dicen siga, y a las 4 de la tarde adjudican. Y en el mismo gobierno se firma el contrato principal. Entonces, no es solamente lo que he escuchado hasta acá, que tienen movimientos sospechosos en sus cuentas. ¿Cuál es la justificación que dan, Susana, para obviar la recomendación de Caminos y firmar? Ninguna. Aquí está el decreto. Ninguna. Le dice siga. Se autoriza a Caminos proseguir con la licitación, dice el decreto. Tiene un solo artículo. O sea, incluso este decreto ya estaba hecho. Porque te das cuenta, una propuesta para adjudicar una carretera no es un solo tomo de estos. Deben ser muchos. Abren los sobres 8 de la mañana, califican, hacen un informe, hacen un cuarto intermedio y les llega en el cuarto intermedio un decreto con una orden de proseguir. 4 de la tarde es la fecha de la hora de la adjudicación, y así está en la constancia de la resolución de adjudicación. Entonces, hemos encontrado 4 elementos muy serios que nos confirman que Lavallato llegó a Bolivia, y luego te doy los nombres de las personas. Aplicaron el mismo modus operandi. Todo por decreto, quitándole la competencia a Caminos, no los dejaban hacer a los de Caminos, le instruían por decreto, interinatos cortos para tomar decisiones en momentos claves. Han habido 2 interinos en ese momento, el señor Alarcón, que anda todos los días en la tele, que no le dice a la gente, él debe tener mucha información y no quiere hablar de eso. Él siempre dice, ¿por qué no lo investigan al otro? ¿Por qué no lo investigan al otro? Primero decían para adelante. Aquí hay un elemento central. Ellos han hablado muchísimo que el Castillo de Arena, que es el informe de la policía brasileña donde están anotados los sobornos, donde aparecen las iniciales, ellos han insistido muchísimo, tanto Alarcón como Carlos Mesa, investiguen para adelante. Si desde octubre 2005 para adelante ya no éramos gobierno, eso señalaron infinidad de veces, por escrito, en televisión. Pero la columna vertebral, lo que intencionalmente, lo que de manera extraña nunca dijeron y siguen ocultando, es que el Castillo de Arena anota desde el soborno número 12. Entonces yo le pregunto a la gente, si el soborno número 12, anotado por los pagadores, que encontró la policía brasileña, es de octubre de 2005, por supuesto que la comisión tenía que ir un poco más atrás
Y eso fue lo que hicimos. Y claro, yendo más atrás, descubrimos que ese gobierno, que también no querían que los investiguemos, es el que tomó todas las decisiones por decreto, y en ese gobierno se firmó el contrato principal y con sobreprecio. Hubo un sobreprecio de 42.5 millones de dólares en esa carretera. Viene el siguiente gobierno al que le querían echar la culpa, que es el de Eduardo Rodríguez Belcé. Ese gobierno, con decretos también tiene que corregir esto. La CAF le dice que no es elegible la contraparte boliviana para el crédito y reformulan y con un contrato modificatorio rebajan los 42.5 millones de dólares. Y los brasileros no se hacen ningún problema en construir las dos carreteras con la disminución de 42.5 millones de dólares menos. Entonces quiere decir que realmente era un sobreprecio, porque no dejaron ni un metro sin construir, la carretera está, la gente en Santa Cruz transita por ahí. El otro elemento del que tampoco quieren hablar, fíjense ustedes la trampa, no querían que los investiguemos, siempre decían para adelante, ahora se les ha ocurrido decir que investiguemos para atrás, pero aquí tenemos las normas, todo lo firmaron ellos, y aquí tenemos los cables del embajador brasileño, para la gente que te ve, Susana. Voy a leer solo dos. Los cables del embajador Mena, del Brasil, era el embajador brasileño de ese momento que vivía en Bolivia. A las 21:23 del 4 de febrero de 2004, el cable 0044 dice: la Norberto Odebrecht contactó a esta embajada para confirmar que presentará próximamente a la Superintendencia de Energía de Bolivia un pedido de licencia. La decisión fue tomada sobre todo en función de la orientación recibida del propio viceministro de Electricidad y Energía Alternativa, Carlos Romero Mallea, con quien funcionarios de la empresa brasilera se reunieron el 22 de enero en La Paz. Este mismo cable dice: la solución encontrada acabó mejor atendida a los intereses de Odebrecht. O sea, este señor, el Mallea, era viceministro del gobierno de Carlos Mesa y es el embajador brasileño el que está diciendo que este señor le resolvió un pedido a Odebrecht, pero se lo resolvió mejor de lo que lo había pedido. Y hay un siguiente cable que también me gustaría mostrar. Hay muchos cables, pero voy a leer solo dos, del 20 de enero de 2005. 20 de enero de 2005, el gobierno del señor Carlos Mesa. Entonces, fíjense, insistían en que no investiguemos su gobierno, insistían en que sea desde octubre de 2005 para adelante. Bueno, primera mentira, no le quieren decir a la gente que el Castillo de Arena anota desde el soborno número 12. Segunda mentira, ¿por qué no nos explican qué hacían sus viceministros y ministros reuniéndose con Odebrecht y resolviéndole los pedidos a Odebrecht, como el embajador Mena relata? Este cable, que es el 092 del 20 de enero, dice: resalto en ese contexto el esencial apoyo de la Cancillería boliviana y del ministro de la Presidencia, José Galindo, para lograr que la superintendencia revise su decisión en primera instancia de negar la licencia a Odebrecht. O sea, aquí hay un viceministro citado, que es otro de los interinos también cuando se estaban firmando estos decretos y se cambiaban los pliegos, sino que además está el ministro Galindo, que era el ministro de la Presidencia. Entonces, aquí hay otro elemento serio. Los del gobierno de Carlos Mesa les resolvían los pedidos a los brasileros, aquí está escrito. Entonces, la tercera cosa, modus operandi idéntico con el que las empresas brasileras confesaron que sobornaban. Es la embajada brasilera la que comenta que el gobierno de Carlos Mesa le resolvía los favores a las empresas brasileñas y mejor de lo que pedían. Tercer elemento, tenemos los flujos migratorios de los brasileños Marcos de Moura Vanderlei de la Camargo Correa y Jorge Simões Barata de la Odebrecht. Y hemos cruzado los flujos migratorios de estas personas, los cruzamos a mediados de junio más o menos, y nos pareció extrañísimo que estos señores que viajan al mundo entero, a Estados Unidos, a Brasil, a República Dominicana, Chile, Ecuador, vinieran a Bolivia en los momentos decisivos de la carretera. Pero aquí, por ejemplo, hemos hecho ya un cruce, que es lo que presentamos en la asamblea. Aquí están las decisiones, las coincidencias de viajes y las personas que tienen
movimientos inusuales o sospechosos en sus cuentas. Para la gente que nos ve, ¿qué es un movimiento inusual o sospechoso? No es un depósito de un sueldo o de un salario, no es de una consultoría o de una charla en una conferencia. Es todo lo que no pueden justificar. Cuando la señora va al banco, llena un papelito y dice, este de mi sueldo, o vendí una casa, y por lo tanto la unidad de investigaciones financieras lo que hace es revisar si esa persona efectivamente da charlas, es funcionario público, es empresario, vendió algo, o incluso si su esposa o algún familiar le depositó. Todo lo que es inexplicable es un movimiento inusual o sospechoso. Entonces, como el señor Mesa y su abogado, que son los que decidieron todo, querían que investiguemos el 2003, investigamos el 2003. Hay poco movimiento como se evidencia en este cuadro. Algunas coincidencias de viaje, porque todavía estaban en las charlas preparativas, ¿sí? Pero el 2004, el año que no querían ellos, por ningún motivo, y que me han difamado durante 6 meses para que no los investigue, ahora les muestro lo que se ve en la gráfica del año 2004. Todos viajaban y se encontraban con ellos en el mismo lugar, en el mismo día. Estas son las coincidencias de bolivianos con Vanderlei y Barata en el momento en el que se hacían los decretos supremos, todo por decreto, y las mismas personas tienen los movimientos inusuales y sospechosos. Por eso, la comisión, con la ayuda de la Unidad de Investigaciones Financieras, rastreó a las siguientes personas: a Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, que era el ministro de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Goni. Este señor, en su condición de ministro, fue el que empezó las gestiones para las carreteras en la última etapa de gobierno de Goni, donde Carlos Mesa era el vicepresidente. También está Carlos Silvestre Romero Mallea, ese que citan en los cables de la embajada brasileña. Y les vuelvo a mostrar, esos tomaban decisiones, coincidían en los viajes y además tienen movimientos inusuales y sospechosos. Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, ese que sale todos los días en la tele y no le dice a nadie que él fue el que firmó el decreto como ministro de Servicios y Obras Públicas interino cuando se dividió la carretera en 2 tramos, carretera que justo le tocó un tramo a Camargo Correa y el otro a Odebrecht. Este señor también tiene coincidencias de viaje, participó en las decisiones de altísimo nivel, porque el soborno no es para el mensajero de la oficina, es para el que va a decidir, y tiene movimientos inusuales y sospechosos. El señor Luis Humberto Landívar Pereira, también gerente de construcción del servicio de caminos, era el encargado de hacer y cambiar los pliegos, la misma situación, toma decisiones, coincide y tiene movimientos inusuales y sospechosos. José Antonio Galindo Neder, el ministro de la presidencia de Carlos Mesa, que también es citado por el embajador como que le resolvía los problemitas a las empresas brasileñas, lo mismo. Luis Carlos Gemio Mollinedo era el ministro de Hacienda del señor Mesa. Mario Avelino Moreno Virués, que fue el ministro de Servicios y Obras Públicas de Eduardo Rodríguez Belcé. Jorge Nicolás Peredo Flores, que era el gerente general de Caminos, y el señor Carlos Mesa. Estas personas tienen las 3 cosas, Susana. No solamente movimientos inusuales y sospechosos, como alguna gente ha dicho, que Carlos Mesa explique de dónde viene su platita. No, señor, que explique por qué vulneró tantas normas de su propio gobierno, porque la norma de contratación la hizo él antecito de empezar estos procesos y le incorporaron en llave en mano. Seguramente ya era pedido de las brasileñas. ¿Por qué sus ministros se reunían con las empresas brasileñas y les resolvían los problemas? ¿Por qué coinciden en tantos lugares con los brasileños pagadores? ¿Por qué tomaban las decisiones por decreto e incluso alertados de que no cumplían los pliegos de licitación? Susana, de todas maneras, estas, como lo has relatado, son indicios que serán o que fueron enviados al Ministerio Público para que el Ministerio haga un proceso de convertir estos indicios, dependiendo de una investigación también, en pruebas o no, ¿verdad? Mira, para que la gente nos entienda, Susana, si yo fuera fiscal, estas fueran pruebas. Pero como solo soy asambleísta
y mi rol es fiscalizador, tengo que manejar el término de indicios. Pero no hay ninguna duda de que esto, cuando vaya al Ministerio Público, se va a convertir en una prueba, porque aquí está el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, que también nos dijeron, así como ocultaron que el Castillo de Arena anotaba recién desde el soborno número 12, con tal de que no los investiguemos a ellos, así como han ocultado que ellos han firmado todo, decían que el contrato lo firmó Eduardo Rodríguez Belcé, así también quieren que muestre el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. Pero ellos saben que este informe solo puedo mostrarlo en las conclusiones, porque si se lo muestro ahorita, Susana, entonces se anula como prueba. Y eso es lo que están buscando. No quieren decir la verdad, hay demasiadas mentiras aquí. No me han podido refutar hasta el momento por qué firmaron, por qué ayudaban a los brasileros, por qué viajaban al mismo lugar de Vanderlei y de Barata y por qué tienen plata rara en sus cuentas. Hasta ahorita no me contestan eso. Ya llevo 6 meses preguntándoles y salen no, que el sobreprecio era porque había supervisión. Mentira, otra mentira. Les he mostrado hasta los contratos en la Asamblea Legislativa, no incluyen los contratos la supervisión. La supervisión era aparte, era otro monto. ¿Qué pasó con el sobreprecio de los 42.5 millones de dólares, que es aparte del soborno? Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros. En esta casa no es hotel. Volvemos ya para la conclusión. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche hemos dividido el programa en dos y esta última parte hemos estado conversando con Susana Rivero a propósito del informe final de la investigación de la llegada de Odebrecht a Bolivia. Susana, te pediría que a tono de conclusión, creo que te falta una parte en el anterior bloque. Sí, es una investigación muy larga, ¿no? Pero permíteme también informar que nosotros hicimos una investigación de varios proyectos carreteros. Hemos investigado Roboré el Carmen, que es la que se adjudica Camargo Correa, que es donde están los indicios de estos sobornos y rastreos de cuentas que llegan directo a algunas personas. El Carmen Arroyo Concepción, que es la que se adjudicó Odebrecht, que también hemos rastreado el dinero que ha llegado directo a las cuentas. Hemos investigado Potosí Uyuni, hemos investigado también San Ignacio Villatunari y Potosí Tarija Villazón. Hemos investigado la última parte del gobierno de Goni, al de Carlos Mesa, al de Eduardo Rodríguez Belcé y al de Evo Morales. La gente no encuentra datos sobre esas otras autoridades porque no tomaron decisiones por decreto, que era el modus operandi. Es decir, les vuelvo a repetir, los brasileños exigían que sus negocios los cuiden al más alto nivel, por eso pedían que se hagan decretos. Los demás no firmen decretos, los demás no tienen coincidencias de viaje con los pagadores, ni tienen movimientos inusuales y sospechosos. Ustedes han visto hasta públicamente las cuentas de Evo Morales, de Álvaro García Linera. Nosotros hemos investigado a varios gerentes, no solo del Servicio de Caminos, también del ABC, así que es otra falsedad que solo se investigaba al señor Mesa. Lo que pasa es que la lupa se dirige hacia ese gobierno porque son los que coinciden con el modus operandi, con los viajes y las coincidencias con los pagadores y los que dejaron plata que no tienen cómo explicar en sus cuentas. Susana, te quiero agradecer haber venido esta noche. Te has venido de la fiesta de tu pueblo a explicar tu investigación. Seguramente va a haber mucha más tela que cortar alrededor de este tema. ¿Tú con esto concluyes? ¿Mandas al ministerio esta investigación? Hemos terminado ya, la Asamblea ha aprobado nuestro informe. Seguramente la Asamblea ya se encarga de hacer la remisión al Ministerio Público. Una pregunta que te quería hacer antes de irnos, que tengo un minutito nada más. ¿Esta comisión paralela emanó algún informe? ¿Tuvieron alguna refutación este informe? No tengo ningún conocimiento, toda vez que esa es una cosa que no existe institucionalmente, ¿no es cierto?
nadie los nombró, la Asamblea no los designó, es un grupo que se ha juntado y por lo tanto no tengo información. ¿Rechazaron sin embargo, porque no leen, ¿no? Siguen con las distorsiones. Según ellos es un informe incompleto, pero estamos mostrando que ni siquiera se han tomado el trabajo de leer, ¿no?, lo que se les ha repartido para la sesión. Les hemos mostrado, tanto en los documentos como en la propia sesión, que se hizo una investigación de todos los proyectos y estos son los elementos. ¿Hubo algún rechazo a tu informe de parte de esos asambleístas? Ellos no han votado el informe, pero no tienen ningún argumento que refute lo que estoy acá trayendo como conclusión. No metieron ningún argumento. No hay ningún argumento de nadie hasta este momento. Nadie me puede decir, ni siquiera los que no están de acuerdo, por qué firmaron los decretos, y en el propio decreto le muestro uno y el último, el propio decreto de Carlos Mesa del 18 de enero con el que le instruyen a Camino seguir con la licitación y adjudican. Aquí en su parte considerativa, que son los antecedentes, dice que de acuerdo al informe de la Comisión de Calificación, todas las propuestas ofrecen las mismas condiciones de financiamiento, sin embargo, ninguna de las propuestas presentadas cumple con las condiciones del pliego. Pero el decreto dice, prosiga, y el de ese día adjudican. Entonces, ellos saben que está todo mal hecho, ellos saben que el interino no correspondía, ellos saben que no hay cómo explicar las platas porque eran funcionarios públicos y el funcionario público tiene trabajo exclusivo. Ellos saben que aquí hay cosas que deben dar explicaciones en la justicia y por eso miran para otro lado. No, investiguenlo al de atrás, no investiguenlo al de adelante. Castillo de Arena, la policía brasileña dijo, de 2005 se pagó la cuota 12, al 2008 la 17. Por lo tanto, han seguido pagando incluso después. Te agradezco muchísimo, Susana. Seguramente habrá mucho más que hablar sobre este tema. Muchas felicidades otra vez por el día de tu tierra y muchas felicidades a los venianos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta casa, no es hotel. Quédese con la programación de ATV, con nosotros hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.